Bienvenidos modelistas a este 11º episodio en el que vamos a continuar con nuestro Panther Radio Control. En el episodio de hoy vamos a darle las luces a nuestro Panther con todo el camuflaje, que como ya comentamos en el episodio anterior, al ser un tritono la forma de pintarlo es diferente. Vamos a hacer nuestras cadenas, vamos a darle el realismo a nuestras cadenas, luces también a las ruedas. Y por último continuaremos con las herramientas dejándolas ya prácticamente listas, ¿vale? En cuanto a las luces de la pieza, como ya lo comentamos en el episodio anterior, lo normal es imprimirlo en negro y sobre la imprimación negra dar las luces y luego el camuflaje. Pero al tener un tritono, las luces, si las damos previas al camuflaje, ya no se verían correctamente, ¿vale? Así que lo tenemos que hacer posterior. Esto lo que va a hacer es que nos quede una película blanca sobre la pieza, que puede no ser muy realista, pero luego lo solucionaremos con un wash, ¿vale? El wash sí que lo haremos a medida, pero eso ya lo veremos en el episodio siguiente, ¿vale? Os recomiendo muy encarecidamente que estas bolsitas, que son donde vienen todas las piezas, ¿vale? No las tiréis porque para estos momentos vienen perfectas. Cuando tienes que pintar con el aerógrafo y no quieres ensuciar el resto de piezas y mantener estanca la urna donde pintamos, lo metemos en estas bolsitas y quieras que no, al final toda la pintura extra se va quedando sobre las bolsas y nos adhiere a las piezas que, si habéis pintado en una urna diferentes piezas, seguro que os habréis dado cuenta que a veces la pintura pues llega. Aquí vais a ver la diferencia, ¿vale? Tengo unas ruedas ya... Esta rueda está ya dadas las luces y la rueda a la derecha no. No sé si se puede llegar a apreciar bien en la cámara. Voy a intentar darle mejor luz. ¿Vale? Pero la rueda a la izquierda se ve que tiene más resalte, sobre todo si os fijáis en las tuercas y todo lo que sobresalga, ¿vale? La de la derecha son mucho más oscuras, mucho más... al final no tienen ese punto de luz, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, en el camuflaje rojo, que es el más oscuro, ahí vais a ver que la diferencia del color de las tuercas bastante bien, ¿vale? Así que... estas las había puesto ya con las luces, para que veáis ahora el cambio, porque si no va a ser un poco más complejo verlo. Pero vamos a comenzar con la torre, ¿vale? Y continuaremos con las ruedas. Posteriormente haremos las cadenas, que unas ya las tengo ensuciadas para poder proseguir con el trabajo. Y os enseñaré a las otras cadenas cómo las he ensuciado, cómo hemos llegado a ese punto, ¿vale? Y por último ya continuaremos con las herramientas, que no tienen solo herramientas, también están las orugas y demás, pero bueno, para que lo entendáis. Entonces, vamos con las luces a la torre lo primero. Aerógrafo, pintura blanca estándar, pintura blanco puro de Vallejo. Y ahora sí que es importante el cómo lo aplicamos. Si os acordáis, en el episodio anterior ya estuvimos explicando la forma correcta de aplicar el camuflaje en las piezas para que la parte de abajo no se quede pintura y tenga una transición entre luz y sombras más correcta. Si os fijáis, este es el mejor ejemplo, ¿vale? Si veis, el cañón por abajo es prácticamente negro, pero claro, al final ahí hace la transición de colores, ¿vale? Ahí. Así conseguimos unas sombras, un juego de luces mucho mayor, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es resaltar precisamente lo que sobresale del plano horizontal de las piezas, propiamente dicho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo dicho, pintura blanca, muy poca presión, bastante diluida, porque no queremos generar una película muy opaca, sino simplemente lo que queremos es que se vaya quedando sobre las piezas que sobresalen, pero sin que llegue a ser muy blanco, como habéis podido comprobar en las ruedas, ¿vale? Y la forma de aplicarlo va a ser como si fuera una fina lluvia, entre comillas, ¿vale? De arriba hacia abajo,
siempre así, pequeñas pasadas, moviendo la pieza, dejando el aerógrafo estático y siempre de arriba a abajo, como si fuera una pequeña lluvia. De forma que las partículas de pintura lo que van a hacer va a ser depositarse en esas partes que sobresalen del plano horizontal y así conseguimos resaltarlas, ¿vale? Así que vamos a por ello. Como os digo, la pintura, bueno, la presión del aerógrafo que no sea muy grande. Y también más diluida de lo normal, ¿vale? Para que esa película que consigamos sea más fina. La veladura de color que tengamos sea más fina. Vale. Vamos ahí, estoy preparando la pintura. Y ahora ya está. Vamos a dejar que se cargue el compresor. Vale, la pintura ya la tengo. Vamos a dejar que se cargue el compresor y empezamos. Entonces, lo dicho. Cogemos la pieza desde abajo, ¿vale? Y empezamos echando la pintura desde la parte superior de la pieza sin que realmente llegara a tocar la pieza y hacemos una pasada hacia abajo, ¿vale? Vamos haciendo así, moviendo la pieza y dejando el aerógrafo estático, propiamente dicho, ¿vale? Si veis que caen motas, que a veces puede ocurrir, las motas las retiráis sin ningún problema antes de que se sequen y listo, ¿vale? Eso es porque se queda pintura en el obturador, como veis, ahí, ¿vale? Y con el cañón, propiamente dicho, le podemos hacer una pequeña pasada y ya lo vamos a resaltar. Si os fijáis, ya con algo tan básico, no sé si se puede llegar a apreciar, pero se nota ya la diferencia entre el tono superior y las hendiduras, ¿vale? Así que procedemos igual. Perfecto. Así que la torre la tendríamos. Ahora vamos a retirar esas motitas de pintura que nos han quedado antes de que se seque por completo. Es bastante simple, con un poquito de agua se van a ir y si veis que se mantienen con muy poco thinner, ¿vale? Las podéis quitar. Pero tiene que ser con muy poco thinner. Así que aquí creo que sí que voy a necesitar un poquito de thinner. Vamos a hacerlo. Usar el mismo thinner que para el aerógrafo. Pero tiene que ser muy poquito. Según mojéis el pincel, secarlo bien en una servilleta, porque como os paséis de thinner, levantáis la pintura del paso anterior. Todo el camuflaje y demás, ¿vale? Así que tiene que ser muy poquito thinner. Y ya con eso las vamos quitando sin problema, ¿vale? Aunque igual... Y vamos haciendo ya que se queden. Vale. En principio, aquí tenemos alguna más. Vale, listo. Vamos a retirar esta. Y vamos... Uy, no, con las ruedas que las tenemos aquí. Para las ruedas... solo vamos a darle luces a las ruedas que están fuera de la barcaza. Es decir, la última fila
y la penúltima, porque son las que se van a ver. La fila que está más pegada a la barcaza, esa no hace falta darle luces, y de hecho si le damos luces rompemos un poco el efecto que queremos, porque vamos a resaltar algo que está muy profundo y no va a ser un efecto tan realista, ¿vale? Bien. Vamos, procedemos un poco con el mismo sentido, pero a las ruedas lo que hacemos son 2 pasadas, giramos 90 grados, otras 2 pasadas, ¿vale? Vale. Giramos 90 grados y otras 2 pasadas. Y ya está, no necesitamos nada más. Listo. Si le damos más, corremos el riesgo de oscurecerlas bastante. Claro, yo, con la cámara creo que no se puede llegar a apreciar bien, pero ya al natural se ve bastante bien cómo todas las tuercas están más claras y se genera un efecto mucho más oscuro en toda la parte adjunta, todas las tuercas y los detalles, creando ese efecto 3D más acentuado. Vale, pues aquí vamos con lo mismo. Y vamos poco a poco con todas ellas. En este caso es fácil porque todas las que tienen camuflaje son las que tenemos que pintar. Las que no tienen camuflaje no hace falta darle luces. Y todo el neumático, por ejemplo, de estas ruedas lo pintaremos después de darle el wash, porque después de darle el wash lo barnizaremos y entonces lo pintaremos, porque si lo pintamos ahora, luego con el barniz y el wash no va a quedar del todo bien, ¿vale? Así que, listo. Así tendríamos las luces. Eso lo hacemos en todo el carro, ¿vale? Tanto en la barcaza superior como en la torre, que ya lo hemos visto, en las 2 partes de las ruedas. Y listo, en la barcaza inferior no hace falta darlo, pero sí que tenemos que darlo en la parte trasera, ¿vale? En el mantelete de atrás de la rueda, sí que de la barcaza sí que lo tendríamos que hacer. También para acentuar todo ese juego de luces, ¿vale? Entonces, esto ahora lo tenemos que dejar secar y procederíamos luego a por el wash, pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Vamos ahora a por las cadenas, que las tengo ahí. Voy a retirar esto. Mirad. Estas son las cadenas imprimadas en negro, puro, no tiene mucho misterio. Y estas son ya las cadenas ensuciadas, que no sé si se puede llegar a apreciar, sí que veo que se ven diferentes tonos, pero tienen 2 tonos, ¿vale? Vamos jugando con el aerógrafo, haciendo los 2 tonos. ¿Qué 2 tonos utilizo? Estos 2. El marrón nato, el marrón OTAN, y el RLM79 en este caso, que es otro amarillo similar al Dunkelgelb, pero otra tonalidad. Es importante que sean tonalidades diferentes para que no tengamos un mismo color en diferentes piezas, ¿vale? Es importante que cada pieza tenga algo diferente para así acentuar esa diferencia de materiales. Sobre todo, las cadenas tienen un tratamiento que al final lo que hacemos es simular que han pasado por tierra, arena, barro. Claro, los colores que tienen que coger las cadenas son diferentes a los que tiene que tener el tanque, si no, el camuflaje del tanque me refiero. Si no, poco sentido. Vale, así que voy a guardar esta un segundo y vamos a hacerla. Vamos a ensuciar esta cadena, que es la que está ahora mismo impoluta. No tiene gran misterio. Es coger el aerógrafo e ir generando manchas. Primero recordamos el episodio anterior que ya os expliqué el orden de los colores. Entonces primero vamos a utilizar el Sandgelb
Y una vez que tengamos el amarillo claro, utilizamos el Natto Brown. En este caso no hace falta esperar a que se seque uno para aplicar el otro, porque como lo que vamos a hacer es suciedad de las cadenas, podemos ir ensuciando, podemos hacer esa unión de colores, esa transición. No nos importa que no quede el color exacto, que simplemente sea algo un poco mezcla entre todos ellos, ¿vale? Así que voy a limpiar el aerógrafo del blanco y vamos a por las cadenas. Una vez las tengamos ensuciadas, vamos ya con la otra, que pasamos a hacerle pincel seco de aluminio, porque así están bien, pero necesitamos darle esa tonalidad metálica, que ahora mismo son unas cadenas de goma que no nos dicen gran cosa. Voy a ver si... Vale. Limpiamos bien para... Aunque ya os digo que esto sí que no es un tono exacto, entonces tampoco es muy importante y muy relevante que se mezclen los colores, pero es mantener el aerógrafo limpio y así que nos pueda funcionar mejor es la parte importante. Vale, listo. Entonces, vamos con este. Y lo mezclamos. Y no hay un patrón, no hay algo claro que tengamos que hacer, simplemente ir soltando manchas sobre la cadena, ¿vale? No cubriéndola entera, es lo que os quiero decir, ¿vale? Generando manchas un poco aleatorias, y con el marrón OTAN será con el que cubramos el resto de marcas que no hagamos con este, ¿vale? Así que vamos a ello. Vale. ¿Vale? Más o menos lo teníamos aquí. Le damos la vuelta. Y... Vale, tengo que rellenar. Pero vamos, ya veis que ese es el objetivo, ¿vale? Manchas aleatorias. Y con el Natto Brown vamos a rellenar lo que no ensuciemos ahora. Y ya conseguimos así el aspecto de cadena usada y un poco trasteado. Depende un poco también de lo que queráis recrear o hacer, ¿vale? Podéis ensuciarlas más o menos. En este caso son dos colores de tierra un poco estándar, sin ser algo en concreto, pero si vais a recrearlo en algún sitio más en concreto, podéis utilizar pues tonos más ajustados a ese lugar, ¿vale? Que queréis recrear. Vale, vamos a hacer el último pase por las de fuera. Vale, listo. Pues ahora vamos con el marrón OTAN. Como os digo. Bien. En este caso, por ejemplo, lo que os decía, no he limpiado el aerógrafo porque como son dos tonos muy similares,
No, no hace falta. Aunque al principio salga un tono que no sea exactamente el marronotán. ¿Vale? Lo dicho, vamos cubriendo las zonas que veamos negras, que no hayamos cubierto con el tono anterior. Las vamos cubriendo ahora. Incluso alguna que sí que esté un poco cubierta, pero queremos darle otra tonalidad, le podemos dar un poquito de marronotán por encima. ¿Vale? ¿Veis? Claro, ahora brilla del color, pero así ya estamos consiguiendo el efecto que queremos. Y aquí lo mismo. Lo que os digo, así vais consiguiendo una transición entre los dos colores y que luego al colocar las cadenas en el propio carro tenemos diferentes tonos y eso nos aporta más realismo a la hora de trabajar con él, ¿vale? Bien, ya lo tendríamos. Creo que en la cámara no se aprecian muy bien los dos tonos porque ahora mismo brilla. Pero bien, ya lo tendríamos, ¿vale? Así que lo dejo aquí. Darme un segundito que limpio el aerógrafo y vamos a por el pincel seco de la otra cadena. Para que veáis que ya con el pincel seco ya conseguimos un realismo en ellas muy muy bueno. A partir de ahí ya todo lo que queramos añadir. En este caso nosotros sí que vamos a utilizar pigmentos para añadirle tierra entre los eslabones y darle un toque, pues eso, de mayor trabajo. Lo que os digo, depende de lo que queráis realizar o recrear. Podéis usar un pigmento, podéis usar nieve o incluso no usar pigmentos ni nada. Listo. Y simplemente oxidarlas para que sea el simple paso del tiempo. Ahí ya lo que veamos. Ahora vamos a oxidar, bueno, ahora no, cuando acabemos con el pincel seco, oxidamos las cadenas que tiene el Pantene en los laterales, ¿vale? Así que con ello ya vais a poder ver cómo trabajamos el óxido. Muy fácil, dos colores, bueno, si contamos el negro base 3, muy facilito, rápido y sencillo. Y luego ya, obviamente, todo lo que nos queramos complicar como siempre, pero un óxido base nos vale perfectamente. Volviendo a las cadenas, que es lo que nos ocupa ahora. Aluminio, Air Model y echamos un poquito. Nada, no necesitamos mucho porque como va a ser pincel seco, cogemos un pincel plano, importante. Nada, que no sea un pincel bueno, un pincel que sí que sea plano, que no estén las cedras pegadas, pero que no hace falta que sea un pincel excesivamente bueno ni caro. Y aplicamos el color en la punta, ¿vale? Pero la secamos muy bien en una servilleta. Forma que casi, ¿veis? Ni pinta. Si veis, sí que deja un rastro de aluminio, pero muy pequeñito, ¿vale? Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En toda la parte exterior vamos aplicando este pincel seco de aluminio. ¿Vale? Bien. Aquí ya veis la diferencia con el pincel seco aplicado y sin el pincel seco. ¿Veis? Este ya te da un tono de cadena metálica mucho mayor, mucho más realista. Es a lo que vamos, ¿vale? Así que vamos aplicando por toda la parte que sobresale de la cadena, de ahí el pincel seco, porque no queremos pasarnos de profundidad, porque para eso hemos ensuciado la cadena, para que en la parte profunda quede la tierra y la arena y en la parte más externa toda la parte metálica
de la cadena. ¿Vale? Los laterales también, estos laterales los pintamos con el pincel seco, porque estos laterales también son la parte metálica que no se ensuciarían en exceso. Y aquí acabamos la parte externa. Y en la parte interna, en este caso no, porque el Panther que estamos recreando no tiene ruedas metálicas, pero si tuviera ruedas metálicas, la parte interna tendría otro... ¿Vale? Mirar antes de pasar a la parte interna, como ya esta cadena tiene mucho más, una impresión mucho mayor de ser una cadena de un carro real. Vale, pasamos a la parte interior. Lo que os comentaba. En la parte interior, si estáis recreando un tanque con ruedas metálicas, tendríais que pasarle un poquito de aluminio por la parte interna, ya que la rueda metálica junto con la cadena metálica retira la suciedad que podría haber y genera un desgaste metálico que nos haría el brillo, ¿vale? En este caso, como os digo, este Panther no lleva ruedas metálicas, por lo tanto no hacemos eso y podemos hacer la suciedad interna, pero lo que sí que le hacemos es a los dientes darles pincel seco un poco, ¿vale? Justo en las puntas de los dientes, porque al final estos dientes, sobre todo con la rueda tractora, es con la que rozan y por eso se quedan más metálicos a la vista. Tener cuidado de no pasaros mucho con el pincel seco, porque si os pasáis dándole a los dientes, podéis pintar la parte de dentro de las cadenas, ¿vale? Que es lo que no queremos. Pero así le damos para que veáis, ¿vale? No sé si se llega a apreciar. No se llega a apreciar muy bien, pero aquí los dientes de la derecha sí que están con el pincel seco y estos no. ¿Vale? Como veis, ahí se queda esa puntita de la parte de arriba de los dientes. Y a ver si coge la cámara. Ahí, ¿vale? Se ve mucho mejor. Como esta parte ya todavía no la tiene y no queda tan realista en este sentido, ¿vale? Como veis, tampoco es muy complejo darle en realismo suficiente, vamos a decirlo, a las cadenas, porque como os digo, en este hobby, sobre todo, el límite está en la imaginación. Todo depende de lo que queramos recrear y hasta dónde nos queramos complicar. En este caso, con esto no es suficiente. ¿Vale? Vamos. Se nota ya que el pincel prácticamente ya no pinta. Así que, pero bueno, justo vamos a acabar. Sí, justo aquí está, ya está. Y aquí ya, esto ya está de antes pintado. Así que, listo, ya tendríamos la cadena. Vamos a dar la vuelta para que la veáis, ¿vale? La cadena por fuera, metálica, y los dientes de dentro, ahí también, metálicos, ¿vale? Con esto ya tendríamos nuestra cadena prácticamente hecha. Como os digo, le faltan los pigmentos, que eso lo vamos a ver luego. Vamos a proceder primero con las herramientas y luego seguimos con los pigmentos. Poco a poco. Vale. Para las herramientas. Tenemos el óxido para las cadenas que llevaban, ¿vale? Mirad, para el gato, por ejemplo, voy a aprovechar ya que lo tengo aquí. Le hacemos también pincel seco en aluminio, ¿vale? Veis el gato que es negro puro, prácticamente no se ven los detalles. Le hacemos suavemente un pincel seco de aluminio.
¿vale? Tampoco nos pasemos y ahora veis como de repente resaltan mucho más los detalles, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con las armas. Lo que pasa es que las armas primero tienen un... Hay que pintar la parte... Bueno, la MG, en este caso las armas no, la MG. Primero tenemos que pintar la culata. Vale, una vez que pintemos la parte de la madera, ya hacemos lo mismo. Pero aquí tendríamos ya nuestro gato con pincel seco de aluminio. Como veis queda mucho mejor. Dejarlo aquí. Las herramientas lo mismo. El martillo. La parte metal, la parte... de la parte metálica del martillo, no sé cómo decirlo, ¿no? La parte que golpea, le damos un poco de aluminio también para generar ese efecto metalizado, ¿vale? El hacha, lo mismo. Todas estas herramientas que son metálicas, le vamos a dando aquí este efecto metálico. Vaya, se me acaba de soltar el palillo. ¿Vale? Es el efecto metálico. La pala igual. Me va a costar un poco más. Lo que no quiero es que se salte el palillo como ha pasado antes. Vale, ya me he quedado sin pintura, así que vamos a volver a cargar y descargar. Bien, las tenazas, ahí está. Bien. Estas piezas también le damos un pincel seco aluminio para darle un efecto visual. Vaya, se me fue. Un efecto visual más rico para que no sea algo mate puro en el tanque, porque si no va a chocar mucho, ¿vale? Voy a dejar todo esto aquí, que se me están cayendo las piezas. Vale, y esto es lo mismo. Estas barras de metal, en este caso es la palanca, y la otra es la pieza con la que arrancaban el motor. Vale, le damos ahí el toque metálico. Y así las hacemos más atractivas dentro del propio carro. Para que no se vea algo totalmente negro, mate, que va a resaltar. Que va a resaltar mucho o contrastar mucho, vamos. Vale, le damos aquí. No sé si lo podéis llegar a ver, pero la verdad es que queda un efecto muy bueno, ¿vale? Bien, y ahora vamos a por la otra parte, porque realmente esto no era lo que apremiaba ahora. Vamos a pintar la madera. Entonces, para hacerlo diferente, la madera del martillo, la madera del hacha, van a ser... y la madera de la pala, digo, me faltaba una. La madera de la pala van a ser maderas más claras, porque la madera clara siempre la asemejamos a una madera de peor calidad. La madera de la culata de la MG y de esta caja van a ser maderas más oscuras, porque vamos a simular que son maderas de mayor calidad. Al final, la culata de un arma tiene que ser una madera más resistente que el palo de una pala, propiamente dicho, ¿vale? Y sobre todo, ya no entrando en la parte realista de si realmente era la misma madera o no, sino en la parte de darle diferentes tonos, como os comentaba antes, a cada pieza para darle una razón. Porque cuando vamos cambiando eso, pues, tonos de la madera, tonos del arma o tonos de óxido, por ejemplo, va teniendo todo un sentido mayor dentro del propio vehículo.
Si lo pintamos todo igual, todas las maderas iguales, todas las cadenas iguales, al final nos va a faltar cierto realismo y quizás no sepamos dónde está, y una de las razones es esta, que no le damos un sentido a cada pieza, ¿vale? Así que vamos a por la madera. La madera siempre empezamos con el mismo tono. Vamos a hacerlo en la parte fácil, entre comillas, ¿vale? Es madera naranja. El primer tono que le damos, madera naranja, marrón naranja en este caso, vamos. Este va a ser el tono base con el que vamos a trabajar la madera. Así que vamos. Bien. Vale, entonces, vamos con ello. Como es el pincel. Las tenazas no van a ir en madera porque lo que tiene aquí es un recubrimiento que simula más la goma, con lo cual lo vamos a pintar de cuero marrón, ¿vale? Para darle eso, un sentido diferente. Pero, por ejemplo, el hacha sí que lo vamos a pintar marrón. Y luego, una vez que tengamos ya los dos tonos de madera hechos, vais a ver la diferencia y que al final es lo importante. Para pintar esta madera volvemos un poco como al camuflaje, ¿vale? No hace falta que cubráis perfectamente toda la superficie, que no se vea muy negra, es decir, color base de imprimación, pero tampoco hace falta que seáis estrictos, no es la palabra, pero vamos, que cubráis la pieza completamente, porque al final esas transiciones entre el negro y el color madera son las que también le dan un punto de realismo, ¿vale? Como por ejemplo, no sé si lo podéis ver, ahí en el mango, en medio del mango, no está entero pintado y así lo voy a dejar, ¿vale? Luego vais a ver por qué queda bien. ¿Vale? Vamos ahí. Con todas las piezas. Estas que se me han saltado del palillo, pues las tengo que ir dejando ahí. Pero lo suyo es que las tengáis agarradas. La MG le pintamos de madera tanto la culata como la parte de la empuñadura, ¿vale? Que también es de madera, y así le damos ese toque también en esa parte. Vale. Vale, perfecto. Vale, como veis, por ejemplo, este es otro ejemplo, ¿vale? No está perfectamente pintada y así puede quedar bastante bien. Así que, si no, también lo que podéis hacer es ir haciendo pruebas de cómo os gusta el resultado final, ¿vale? Si más pintado de madera, si esta transición entre marrón, naranja y negro, etcétera. Personalmente a mí la transición me gusta mucho más porque le aporta esa diferencia de la madera, que no es un color plano. En realidad, ninguna tabla de madera que veáis va a tener un color plano. Entonces nosotros así le estamos aportando pues esa diferencia, ¿vale? Bien, vamos a por la pala. Vamos a ir pintando. La pala sí que tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que la parte metálica de la pala entra un poco dentro, ¿vale? Sé que la cámara no lo capta bien, pero en la pieza sí que se ve
Así que tenéis que tener un poco en cuenta esa parte, ¿vale? Para no pintarla, no pasaros. Vale. Vale. Bien. Y ahora, que nos queda el martillo, ¿verdad? Sí. Ah, y la caja. Claro, la caja también importante. Bien. Bajamos la pala, el martillo y la caja. Vamos ahí. Esto no tiene, estas piezas, vamos, no tienen mucho misterio. Cuanto más detalles tenga la pieza, el resultado final sí que es cierto que varía mucho. Si tiene rugosidades, luego en cuanto le demos el wash, cambia muchísimo. Porque si no las tiene, las tenemos que simular, entre comillas, y sí que lo podemos hacer, obviamente, pero no es lo mismo. Vale, aquí el puntito que sobresale, que por cierto me acabo de acordar cuando he hecho este puntito, que el hacha, otro pequeño detallito, a ver, ¿qué falta? Ahí está, vale. El hacha tiene siempre, si el kit es medianamente bueno, en la parte de arriba sobresale la parte del mango, ¿vale? Entonces, se lo hacemos también, ¿vale? Porque es un detalle que la verdad es que queda mucho mejor. Y vamos ya a por la caja. La caja. La caja sí que tiene rugosidades y esta nos va a permitir un toque más diferente, más realista, vamos. Luego, aquí, para hacer maderas, ya os digo, esta es la forma básica, vamos a decirlo, de conseguir un efecto madera bastante bueno, bastante realista, pero sí que es cierto que para conseguir tonos de madera, etcétera, hay infinidad de formas y sobre todo de mezcla de tonos. Este es un tono de madera bastante logrado y bastante estándar, sin querer meternos en mucha historia. Pero, por ejemplo, si queremos un tono de madera más blanco, más claro, nos tendríamos que ir ya a un blanco hueso como color extra. Ya ahora os cuento lo que es el color extra. y no partiríamos de un marrón naranja, sino ahí tendríamos que ir ya a color también mucho más claro, igual un madera natural. Un madera natural con un blanco hueso te puede conseguir ese efecto de madera clara. Vale, aquí ya pues, lo que os digo, ya no tanto es el tipo de madera que en realidad utilizaban, porque si nos ponemos tiquismiquis, en origen sí que podemos establecer qué madera era, pero una vez ya entrado los años de guerra, será por necesidad de suministros, así que utilizarían todo lo que tendrían en su mano y más. Pero bueno, lo dicho, si queréis ser más específicos con la madera, pues ahí ya mirando registros históricos y demás, podéis conseguir saber exactamente cómo eran e incluso recrearlos, ¿vale? Aquí tenéis lo que sería el cajón de la madera ya hecho. Bien, entonces mientras dejamos secar esto, ¿vale? Vamos con el óxido. Un momento, que limpio el pincel y le damos óxido. El óxido, pues lo mismo.
Tenemos solo dos colores, ¿vale? Que uno de ellos es este, MiG 134, porque sé que no ha sido usado como peana de pintura, entonces no se lee muy bien, que es marrón óxido quemado, básicamente. Es un óxido muy oscuro y el segundo color del óxido es el óxido anaranjado, ¿vale? ¿Cómo aplicamos? Este es un color que apenas tiene capacidad de cobertura en la pieza, no tiene mucha, como vais a ver ahora mismo, ¿vale? Así que le vamos dando por la pieza. Un momento, porque creo que no... A ver, creo que está demasiado... muy consistente, vamos. Ahora sí, vale, hecho. Entonces, lo que os digo, este no tiene mucha capacidad de cobertura, ¿vale? Así que cogemos el eslabón de la cadena y le vamos dando. Vamos dándole como si fuera un wash, como si fuera un lavado, ¿vale? Sin mucha importancia de dónde se queda más pintura y dónde se queda menos, siempre que no lo encharquemos como aquí, ¿vale? Porque justo le he dado ahí con el pincel y se queda encharcado. Pero siempre que no sea así, pues le vamos dando por toda la pieza. Esto nos va a ir generando diferentes transiciones de color, ¿vale? Que van a ser las que nos van a dar la base del color óxido. Eso, junto con el color negro base, ¿vale? Son las que nos van a dar el color óxido de base, ¿vale? Claro, no veis, no se ve muy bien porque brilla, al tener la pintura todavía, esto brilla, ¿vale? Pero más o menos para que veáis cómo es la cantidad en un inicio. Vale, entonces tenemos que dejar que se seque y una vez se seque ya procedemos con el óxido naranja en forma de esponja. El óxido naranja lo mejor es darlo en forma de esponja porque lo que necesitamos es un pequeño tono de óxido, pues eso, más clarito, pero no nos podemos pasar con el óxido naranja porque el óxido naranja lo que emula es el óxido, no sé cómo decirlo, el que más está a la intemperie, el que más ha sufrido, vamos a decirlo. Entonces, claro, tampoco podemos poner, aunque luego esto va por gustos, obviamente, pero no sería lo más lógico y correcto poner las orugas que estuvieran tan oxidadas, que tuvieran bastante óxido naranja, porque eso implicaría que las orugas serían totalmente inútiles. Como intentes poner unas orugas con óxido naranja en un tanque, esas orugas se van a romper, no van a hacer el trabajo para el cual han sido creadas. ¿Vale? Si le damos un poco de óxido, pues obviamente le damos por un lado un toque visual mucho más rico e interesante a la maqueta y por otro lado pues le damos esa sensación de que es un tanque ya un poco versado en la batalla, vamos a decirlo, que ya tiene sus días, no acaba de salir de la fábrica y demás. Ahora bien, como digo, depende un poquito de lo que queramos emular, porque realmente hay maquetas por ahí de tanques alemanes que son muy bonitas visualmente, la verdad es que tienen un punto muy muy interesante, pero sí que es cierto que a nivel de realismo son totalmente irreales, porque parecería, por ejemplo, el Panther que prácticamente salió en 1939, aunque no existía, y ha aguantado hasta la batalla de Berlín del 45, para que esté de esa forma, y ha recibido toda la artillería, tanto occidental como soviética, la ha recibido, la ha parado y ha continuado todavía con la marcha. Pero bueno, ya como digo,
hay que probar, hay que hacer pruebas y jugar un poquito con todos los modelos, que para eso estamos aquí. Está bien recrear un hecho como tal y basarnos en la realidad, pero bueno, siempre es bueno aportarle un toque personal y no ser tan estrictos, propiamente dicho. Jugar un poquito. Bien. Vale, visto cómo vamos, creo que vamos a acabar. Bueno, podemos, si no, darle... Porque realmente el color de madera ya se ha secado. Es lo bueno de que sea algo tan pequeñito, que el color madera ya se ha secado. Así que vamos a darle el segundo color madera a las herramientas, ¿vale? Y vamos a dejar el directo aquí, porque ya llevamos casi una horita, que es nuestro tiempo estimado de directos. Y así vamos dejando secar todo lo que hemos hecho. Y ya la semana que viene, en el siguiente episodio, la verdad es que ya nos va quedando bastante poco. Sí que es cierto que en cuanto a lo que es el carro, no nos quedan muchos pasos, pero son pasos que tengo que estructurar bien, ya que son lentos de secado. Por ejemplo, hay que aplicar el wash. Hay que dejarlo secar, eso es un día entero. Tras el wash hay que barnizarlo, hay que dejarlo secar, eso es otro día entero. Entonces, son pasos bastante... No son muchos pasos, pero son pasos que consumen mucho tiempo. Así que eso sí que lo tengo que estructurar bien para poderos enseñar en el siguiente directo, como he hecho con las cadenas aquí o como con las ruedas, utilizar que hay varias piezas similares y darle a cada uno un tratamiento diferente para que podáis ver todo sin necesidad de tener que esperar 5 semanas más para acabar. Pero bueno, acabamos primero con estas cadenas. Vale. Listo, este ya estaría también. Así que ya tenemos todas las cadenas, todas oxidadas. Vamos a dejar que se seque bien, y una vez las tengamos secas ya lo vemos. Y ahora vamos entonces con el segundo color de la madera, ¿vale? Que, a ver si... Aquí estás. ¿Qué es este? Madera natural. Es un color muy amarillo y además que tiene un poder de cobertura todavía menor que el óxido que habéis visto. Es un poder de cobertura. Es que casi no es un color y es un wash. Vamos, para mí es wash. Pero lo venden como color. Bien, ¿a qué lo aplicamos? Como os he dicho, a la MG no, porque la MG es madera buena. Se lo aplicamos a las herramientas. Y a la caja de madera tampoco se lo aplicamos. ¿Vale? Se lo aplicamos solo a las herramientas. Y así vamos a ver esa diferencia de tonalidades, las vamos a poder apreciar muchísimo mayor. Como veis, simplemente aplicamos el color. Sí que es cierto que aquí me he pasado. Como veis, se ha quedado muy amarillo. Así que lo que voy a utilizar es... cogemos otra herramienta y le vamos dando... ¿Vale? Le vamos dando con el color que ha sobrado. Y en vez de cargar más el pincel con el color base, vamos a coger de la propia herramienta el color que nos ha sobrado. Porque si lo hacemos muy amarillo, va a chocar mucho visualmente. A cantar. No es la palabra que mejor he podido utilizar, pero bueno. ¿Vale? Bien. Perfecto. Y ahora ya solo nos quedaría el martillo. Y ahora ya con esta combinación de colores, solamente nos queda el wash. Una vez que apliquemos el wash a todas estas piezas, ya tendríamos el efecto madera prácticamente acabado. ¿Vale? No sé, voy a intentar hacer que lo veáis con la caja, va a ser más fácil. ¿Veis la diferencia de tonos? El marrón con el marrón amarillo. ¿Vale? A esto le añadimos el wash y nos va a generar pues, la diferencia real que os comentaba antes.
Vale, pues lo dicho, ya llevamos 55 minutos, así que lo vamos a dejar aquí. Listo para el próximo episodio. El tema de el wash de la pintura para contrarrestar, entre comillas, las luces que hemos aplicado al principio de este episodio. Las cadenas con los pigmentos. Se los vamos a aplicar entre los eslabones para que lo veáis. Los washes de la madera y el óxido para las cadenas. Para las cadenas de repuesto, me refiero. Y con eso prácticamente lo tendríamos ya listo. A falta de algún detalle, alguna cosita, pero ya lo tendríamos prácticamente listo. Así que estar muy atentos el lunes que viene, a las 6, como siempre, tendremos el siguiente episodio. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.